El caso que seleccionamos es la masacre del Salado. Este fue un trágico evento que tuvo lugar en Colombia en febrero del 2000. Fue perpetrada por grupos paramilitares, en particular las Autodefensas Unidas en Colombia. Durante varios días, los paramilitares ingresaron a una pequeña localidad en El Salado y llevaron a cabo una serie de asesinatos, torturas y desplazamientos forzados. Se estima que murieron al menos 60 personas en esta masacre, aunque algunas fuentes sugieren que la cifra podría ser mucho mayor. Este triste episodio es un ejemplo de la violencia y el conflicto armado que afectó a Colombia durante varias décadas, involucrando a grupos armados ilegales, guerrillas y fuerzas del Estado. La masacre del Salado es un recordatorio sombrío de los horrores del conflicto colombiano y la necesidad de buscar la paz y la conciliación en la región. Los autores que estuvieron involucrados en este caso fue los grupos paramilitares, específicamente las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, en una coalición de diversos grupos paramilitares de derecha que operaron en Colombia durante el conflicto armado. Su líder más conocido fue Carlos Castaños. La AUC estuvieron involucrados en numerosos actos de violencia y atrocidades en Colombia, incluyendo masacres como la del Salado. Estos grupos paramilitares estaban en un conflicto con guerrillas de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mayor conocido como las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el Ejército de Liberación Nacional. La masacre del Salado tuvo varios impactos significativos en Colombia. Primero, pérdidas de vidas humanas. La masacre resultó en la muerte de al menos 60 personas, con algunas estimaciones que sugieren un número mayor de víctimas. Estas muertes presentaron una tragedia para las familias y la comunidad del Salado. Segundo, desplazamiento forzado. Muchos residentes del Salado fueron desplazados forzadamente de sus hogares debido a la violencia. El desplazamiento forzado es un problema crónico en Colombia y en este caso dejó a muchas personas sin sus hogares y medios de subsistencia. Tercero, impacto psicológico. La masacre dejó cicatrices emocionales y psicológicas en las personas que sobrevivieron y a la comunidad en conjunto. Traumatizó a muchas personas y tuvo un efecto duradero de salud mental de la población. Cuarto, conciencia internacional. La masacre en Salado atrajo la atención de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, lo que aumentó la presión sobre el gobierno colombiano para tomar medidas energéticas contra los grupos paramilitares y mejorar la situación de derechos humanos en el país. Quinto, llamado de paz. Eventos como la masacre subrayaron la urgencia de buscar una solución pacífica al conflicto armado colombiano, contribuyeron al diálogo y los esfuerzos de paz que finalmente llevaron a acuerdos con el proceso de paz con las FARC en años posteriores. En resumen, la masacre del Salado dejó un legado de dolor, desplazamiento y trauma, pero también ayudó a destacar la necesidad de poner fin al conflicto armado y buscar la reconciliación y la paz. Así pues, vamos a hablar sobre los hechos, pero primero tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Que fue fundado en 1812 y fue conocido como la capital tabaquera de la costa Caribe. La prosperidad del Salvador los llevó a contar con acueductos propios, energía eléctrica, alumbrado público, un centro de salud con instalaciones adecuadas, una escuela de primaria, un colegio de bachillerato y hogares comunitarios. Incluso contó con un puesto de policías a mediados de los años 90, junto con bodegas tabacaleras de acopio seleccionadas, prensadas y empacado que funcionaban con base en el trabajo de las mujeres del corregimiento. Las compañías tabacaleras se fueron del Salado después de la masacre de marzo de 1997, pero el cultivo de tabaco no terminó. Sus habitantes continuaron la producción y optaron por su comercialización en el Carmen de Bolívar a través de intermediarios, lo cual incidió en el deterioro de sus ingresos económicos, pero no alteró la calidad de vida antes de la masacre del 2000. Ya hablando más específicamente de los hechos de la masacre del 2000, tenemos que tener en cuenta que fueron perpetrados por 450 paramilitares, los cuales estaban divididos en 3 grupos.
que apoyados con helicópteros dieron muerte a 60 personas. Tras la masacre se produjo el éxodo de toda población, convirtiendo El Salado en un pueblo fantasma. Este suceso hace parte de la más sangrienta escalada ocurrida en Colombia desde 1999 y 2001. El hecho es relevante porque el territorio de la masacre había registrado acontecimientos de violencia previos que por su gravedad ameritaban la consolidación de dispositivos de protección militar. El 19 de enero del 2000, en el sitio Portón de Esteban, en la vía que comunicaba el Carmen de Bolívar con El Salado, un grupo paramilitar instaló un retén a las 7 de la mañana, detuvo varios carros, revisaron a 15 personas y retuvieron a 5 que luego aparecieron degollados y torturados. Después de esta gran masacre, los sobrevivientes del Salado, en coordinación con la Infantería de Marina, decidieron cavar fosas comunes para enterrar a los muertos. Consideraron su avanzado estado de descomposición como consecuencia de la exposición a la intemperie por más de 24 horas. Se cavaron 4 fosas comunes en las áreas aledañas al parque principal y allí fueron colocados los cuerpos envueltos en hamacas. Una parte de los cuerpos fue enterrada en fosas comunes y otra en el cementerio ubicado a las afueras del casco urbano. La Infantería de Marina advirtió a los sobrevivientes que no fuesen a salir del pueblo, pues ellos no podrían garantizar su seguridad, y a pesar de lo cual continuaron recorriendo el pueblo y sus alrededores en busca de víctimas. En este apartado responderemos la siguiente pregunta: ¿cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? Como bien sabemos, la memoria histórica es un vínculo para el esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces de las víctimas y la construcción de una paz sostenible en los territorios. El deber de memoria del Estado, que se consagra en la Ley de Víctimas, la Ley 1448 del 2011, la cual fue promovida por el gobierno, donde abrió un espacio institucional al tema de la memoria histórica como condición ineludible para alcanzar la paz, donde las víctimas son los protagonistas importantes de nuestra historia. Es un modelo inédito en el mundo en la búsqueda de la paz por la vía negociada. El gobierno asumió responsabilidad que le corresponde como titular del deber de memoria del Estado. Bueno, este Centro de Memoria Histórico tiene como una función principal promover las condiciones y garantías para que distintas expresiones de la sociedad avancen en ejercicios de construcción de memoria como aporte a la realización del derecho y la verdad de las víctimas y la sociedad en su conjunto. La construcción de paz tiene como fundamento el reconocimiento del horror, la violencia, los daños causados a las víctimas y el tejido social, la aceptación de las responsabilidades, la reparación de estas víctimas y la transformación de los imaginarios sociales, culturales y políticos que legitimaron la violencia y la vulneración de los derechos humanos. Eso significa que las autoridades nacionales y territoriales deben jugar un importante el rol frente a la promoción de procesos de construcción de memoria histórica, como aporte a la realización de los derechos de verdad y derecho de la reparación integral de las víctimas. Es por esto que la construcción de una cultura de paz parte desde la realización del derecho a la verdad y el derecho a la reparación integral de las víctimas.